Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Marichan. En esta ocasión yo quiero hablarles de algo muy típico de Japón. Pero por ejemplo, cuando a ustedes yo les menciono Japón, ¿qué se imaginan? Pues yo creo que muchos dirán el anime, el manga y por supuesto la gastronomía japonesa. Pero cuando hablamos de gastronomía no podemos dudar que la reina o el rey de la gastronomía japonesa es el sushi. Así es, yo sé que ustedes se lo imaginaron y están en lo correcto. Estoy hablando del sushi y el día de hoy hablaremos sobre la historia, qué tipo de sushi existe, cuáles son las confusiones, etcétera, etcétera. Así que comencemos. Cuando yo les digo a ustedes sushi, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan un rollito con alga, un montoncito de arroz con pescado o tal vez solo el pescado? No sé. Yo sé que ustedes tienen como muchas ideas en la cabeza y vamos a aclarar todo eso ahora. Y bueno, comencemos con un poquito de historia sobre el sushi. En Japón, bueno, es una tradición que desde hace mucho tiempo se coma arroz. Pero el sushi no es que existía desde siempre, como que empezó a existir aproximadamente en el año 800, pero todo fue variando poco a poco. Al principio la cocción del arroz era un poco diferente, pero bueno, fue evolucionando y en un momento de la historia para el sushi se empezó a añadir un poquito de vinagre al arroz. Entonces cuando uno hace sushi, lo más normal es que se use arroz con vinagre. Y bueno, una vez que se empezó en Japón hace mucho tiempo a hacer el arroz con vinagre, en algún momento se empezó a comer el pescado junto al arroz. Y así fue evolucionando poco a poco hasta que se volvió el sushi que conocemos ahora. Pero cuando hablamos de sushi hay muchas variedades de sushi. Por ejemplo, están los makis, los nigiris, los oinaris, etcétera, etcétera. Así que comencemos con el nigiri. Nigiri quiere decir apretar. Entonces, el nigiri sushi consiste en una cosita de arroz como medio rectangular que se hace apretando el arroz, por supuesto, y encima se le pone generalmente pescado crudo, pero también existen varias versiones. Por ejemplo, tú le puedes poner huevo, que se llama tamago, y tendrías un nigiri de tamago. En general, este tipo de nigiri sushi no tiene alga, el alga nori. Viene así, arroz y pesca. El segundo tipo de sushi es el maki, y aquí hay una variedad inmensa. Puede ser el futomaki, el hosomaki, el uramaki, el temaki, etcétera, etcétera. Así que el maki normal es como un rollito de arroz, lo que se le conoce como el roll. Entonces, maki quiere decir envuelto. Generalmente este tipo de sushi viene con algo adentro, generalmente pescado crudo, y después viene la capa de arroz, por decirlo así, y todo está envuelto en nori, y ese sería el clásico. Ahora existe también lo que es el uramaki. Ura quiere decir como el otro lado. Entonces quiere decir que el nori debería estar del otro lado. Y así es. Entonces primero tenemos, digamos, el pescado, luego tenemos el nori y todo está envuelto en el arroz y este sería el uramaki. Tenemos también el futomaki. Futo quiere decir grueso. Entonces generalmente en el futomaki vienen como varios ingredientes. Puede venir pescado, puede venir un poco de huevo, una que otra verdura y bueno, se hace bastante gordito. Entonces por eso se llama futomaki. Y su contrario, digamos, también existe el hosomaki. El hosomaki obviamente es delgado y generalmente en estos vienen, digamos, cosas simples. No pueden ser hosomakis de pescado, generalmente solo un ingrediente y
Algo curioso de este hosomaki es lo que se conoce como el kappamaki, que es un sushi hecho exclusivamente de pepino. Y lo interesante de este kappamaki es que kappa es un ser mitológico japonés. Y ustedes se preguntarán qué tipo de ser es. Pues en realidad es un ser raro, es como una mezcla entre un anfibio y un ser humano. Tiene como una cara medio de rana, tiene una cabeza muy extraña y generalmente es como que vive en pantanos o en lugares con agua. Es como un anfibio, es como una rana, pero con cuerpo de humano. Entonces me parece bastante gracioso porque kappamaki agarra el nombre de este ser mitológico. Y obviamente lleva pepino porque al kappa le encantan comer pepino. Entonces ese sería el origen del nombre del kappamaki. Y también tenemos entre los makis, entre los rolls, entre los envueltos, tenemos el temaki, que en realidad es como un conito hecho de nori en donde adentro tienes, digamos, el arroz y también tienes el pescado. Entonces no tiene mucha ciencia, pero por ejemplo entre estos existen el gunkan, que es bastante conocido. Entonces estos serían, digamos, los clásicos de los rolls. También existen otro tipo de sushi, como el chirashi sushi, que este es un poquito más como un plato. En realidad es como que tienes un plato de arroz que está dentro de un donburi y adentro tiene mucho tipo de pescados crudos y después, digamos, tienes un poquito de nori. Y a eso se le llama chirashi sushi, que es también bastante delicioso. También tienes otro tipo de sushi que se llama oinari-san. Este también tiene como un origen interesante del nombre. Oinari es un dios japonés que se le atribuye la forma como de un zorro o un perro. Generalmente es un zorro. Entonces este sushi, el oinari-san, le debe su nombre a este dios, que es un animal. Y consiste en una bolsita, es como un saquito hecho de tofu y esto es dulce. Adentro tiene, digamos, varias cosas, puede tener varias cosas, generalmente tiene arroz. Entonces tú te lo comes y es bastante delicioso. Estos serían los tradicionales sushi. Ahora, ¿qué se le pone adentro? Es algo que muchos se preguntan. Generalmente se pone pescado crudo, pero también se pueden colocar cosas que están cocinadas, como es el caso del pulpo, del calamar o también de las langostas, por ejemplo, o del tamago. Y también se pueden colocar verduras, que en la mayoría de los casos son zanahorias o también pepino. Ahora, cuando yo les digo sushi, estoy segura que muchos de ustedes se imaginan que tiene palta, tiene queso, tiene picante, etcétera. Pero todos estos sushis no son originales, son sushi fusión, que están de acuerdo a los ingredientes locales de cada país. Entonces se popularizaron mucho. Yo creo que generalmente cuando compras sushi en un supermercado o cuando compras sushi en un restaurante, te ofrecen varios de estos tipos que tienen queso, que tienen palta, que tienen con algo picante, incluso por ejemplo que vienen con pollo, con carne de res, etcétera. Pero recuerden que este tipo de sushi no es tradicional, es sushi fusión y está hecho de acuerdo a los ingredientes locales de cada país. Existe una variedad inmensa de sushis y también de ingredientes. Yo creo que entre los más comunes está el atún y el salmón. Pero cuando estás en Japón tienes la oportunidad de probar todo tipo de sushi. Desde lo más normal, como es el salmón o el atún, hasta cosas un poco más extrañas. Por ejemplo, en Japón existe sushi de ballena. Esa ballena, ese animal gigante, pues existe sushi de eso. Y como la ballena es un animal inmenso, entonces existe sushi de varias partes de la ballena. Y de acuerdo a la parte o al lugar, si es más suavito, si es más rico, etcétera, el precio también va variando. Es igual que el atún. Por si ustedes no conocen el atún, es un pez también bastante grande, es bien gordito. Y de acuerdo a la parte o a la parte de la carne, por ejemplo, del pescado, entonces varía el precio. Si es más barato es porque, digamos, no es tan delicioso como la parte más deliciosa del atún. Y no estoy hablando del atún en lata, por ejemplo, que también existe el sushi de atún en lata, pero el más caro, el más costoso es el sushi del pescado en sí, que se corta en filetitos. Existe este sushi de ballena
También existe otro tipo de sushi que se hace con un ser que es, no sé cómo explicarlo, es un bicho marino que se llama Jaco. Lo voy a poner ahí ilustrado para que ustedes se den cuenta qué es. Yo tuve la oportunidad de probarlo. Al principio como que me causó mucha impresión por las patitas, etcétera, etcétera, pero una vez que lo pruebas es bastante delicioso. Es como comerse una langosta. Este también es un bicho, o sea, tiene sus ojitos, tiene sus patitas, tiene sus bigotes, etcétera, etcétera. Pero una vez que te lo comes son bastante ricos, entonces. Bueno, es algo parecido y se llama Jaco. También en Japón se come sushi de uni. Uni es un ser marino también, que es como una pelotita negra con muchas espinas. Entonces, una vez que lo abres, adentro tiene como una pastita naranja y eso es lo que se come y es bastante delicioso. También se come mucho sushi de huevitos de pescado. Esto es generalmente el arrocito que se lo cubre con nori y el nori sobra un poquito por encima. Entonces, en esa parte sobrante le pones los huevitos de pescado y es otro tipo de sushi que también es muy delicioso. Y ahora ustedes se preguntarán, en Japón, ¿dónde se come sushi? Pues en Japón hay sushis extremadamente costosos, como hay otros que son un poquito más accesibles al público. Generalmente los más costosos son restaurantes bastante caros en donde el pescado es muy fresco. Pero si quieres disfrutar de un sushi que sea fresco y que no sea tan costoso, lo que tienes que hacer es ir a un mercado de pescado muy temprano en la mañana. Por ejemplo, yo cuando estaba en Japón vivía al norte en una ciudad que se llamaba Sapporo, que se encuentra en la isla de Hokkaido. Hokkaido es muy conocido por tener, no sé, el pescado más fresco de Japón y más delicioso. Entonces, es como que hay muchos mercados de pescado. Yo tuve la oportunidad de ir ahí con una amiga que era del lugar de Sapporo y me dijo, ahí vas a comer el mejor sushi. Y la verdad es que sí, porque es pescado muy fresco, te lo corta en ese momento y es muy delicioso. Y ahí es donde probé este sushi que les decía de Jaco, que es como el gusanito marino. Entonces, estos serían los tipos raros, digamos, de sushi que existen. Entonces después, si no puedes, digamos, pagar un restaurante muy caro de sushi y no tienes acceso a estos mercados de pescado, porque realmente tienes que ser del lugar para saber dónde están, entonces puedes ir a restaurantes que son como más de comida rápida, por decirlo así, pero en realidad no es comida rápida, que son los kaiten sushi. Es un formato muy interesante que yo lo vi un poquito en Occidente, no es muy común, pero vi que hay algunos lugares y consiste en que el sushi da vueltas. Hay varios platitos de sushi dando vueltas y tú te sacas el que, no sé, el que se te antoja más o el que te gusta más. Lo interesante de este sistema del kaiten sushi es que pagas de acuerdo al color del plato. Entonces el pescado menos costoso tiene cierto color de plato y el pescado mucho más costoso tiene cierto color de plato. Entonces, de acuerdo al color del plato, sabes que, digamos, este cuesta $1 y este cuesta $50. Obviamente estoy exagerando, pero es algo así. Entonces tú puedes controlar, digamos, tu economía y decir, bueno, tengo tanto para gastar, entonces quiero comer este y así, etcétera. Entonces es un sistema muy interesante. Lo personal me gusta mucho. Generalmente cuando vas a un kaiten sushi son como espacios personales, pero también hay otros que tienen como mesas un poquito más familiares. Lo más normal es que te den como un vaso para que te sirvas tu té verde y bueno, tú vas escogiendo el plato que te gusta. Ahora, si tienes, no sé, un poco de... como si no tienes mucha confianza de cuánto tiempo esté dando vueltas ese sushi en el kaiten sushi, le puedes pedir directamente al cocinero, que están ahí todos ahí cocinando todo el tiempo, y le puedes pedir el sushi que quieres y te entrega el plato directamente. Entonces es bastante interesante, en realidad el lugar es bastante interesante porque es sushi dando vueltas y vueltas. Entonces, si tienes la oportunidad de ir a Japón y tal vez no tienes tanto presupuesto para ir a comer un buen sushi, te recomiendo que vayas al kaiten sushi, que al final obviamente es pescado fresco, es pescado crudo, es sushi original de Japón, entonces te aseguro que es delicioso y tampoco vas a estar pagando precios extraordinarios para probar este delicioso plato japonés. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya entretenido mucho el video y hayan aprendido un poco más de lo que es
el delicioso plato llamado sushi y que vayan ahora mismo a pedir su sushi a su restaurante favorito. Coméntenme cuál es su tipo de sushi favorito, cuáles son las curiosidades que han encontrado en este plato, si han comido algún sushi extraño, que tiene algo extraño o que digamos es muy particular de su país, que estoy hablando del sushi fusión. También coméntenme si nunca han probado sushi, si lo probarían o no, etcétera, etcétera. Así que déjenme esos comentarios que yo siempre los estoy leyendo. No se olviden que tengo Instagram y que tengo Facebook en donde hago dinámicas y también estoy subiendo fotitos. Trato de subir algo todos los días, así que estén atentos en mis redes sociales. Si les gustó el video, denle like y no se olviden suscribirse y denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Vayan a comer sushi, que es muy sano. Es muy sano comer sushi porque es pescado crudo, arroz y alga nori. Es muy sano. Así que vayan a comer sushi. Yo se lo recomiendo, es muy delicioso. No le tengan miedo al pescado crudo porque sabe espectacular. Así que vayan a comer sushi y eso es todo. ¡Chao!